Bueno, entonces vamos a hablar un poco hoy de función de distribución, ¿sí? Bueno, habíamos visto entonces que si tengo una variable aleatoria continua, ¿sí? Es una variable que tiene una función de densidad con la cual se puede calcular las probabilidades, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a definir la función de distribución acumulada en este caso, ¿sí? De la misma manera, en realidad la probabilidad de que la variable x sea menor o igual que un x, ¿sí? Pero en este caso voy a tener una integral, ¿sí? Justamente la integral de la densidad, que es bueno, la función que servía para calcular las probabilidades cuando tenemos una variable aleatoria continua, ¿sí? Bueno, esta función de distribución tiene algunas propiedades, ¿sí? Algunas van a ver que son similares a las variables discretas y otras no, ¿sí? Bueno, la primera es que está entre 0 y 1, ¿sí? Esto es simplemente porque calcular la función de distribución equivale a calcular una probabilidad y las probabilidades siempre están entre 0 y 1, ¿sí? F de x es monótona no decreciente, ¿sí? Esto fíjense que mientras más grande sea x, más grande es el intervalo. Como la función de densidad es una función positiva, eh, bueno, no negativa en realidad, ¿sí? Entonces puedo decir que es no decreciente, porque bueno, si es positiva va a crecer un poco esa probabilidad y si es cero se va a mantener igual, ¿sí? Después, por otro lado, esto es importante, se dice que x es una variable aleatoria continua si y solo si la función de distribución es una función continua, ¿sí? Esa ya es una diferencia con las variables discretas, ¿sí? Que recuerden que la función de distribución era simplemente continua a derecha, ¿sí? En este caso obtenemos directamente una función continua, ¿sí? Después, bueno, esto también es similar. El límite cuando x tiende a más infinito es igual a 1, ¿sí? Porque, bueno, vamos a obtener la probabilidad total, ¿sí? Y por otro lado, el límite cuando x tiende a menos infinito va a ser 0, ¿sí? Eh, por lo mismo, ¿no? Porque no va a haber probabilidad, ¿sí? Bueno, y por otro lado, esto también es una diferencia importante con respecto a las variables discretas, ¿sí? Bueno, recuerden que en este caso, cuando calculaba la probabilidad de estar entre A y B, ¿sí? Poner el igual o no poner el igual podía ser importante porque si justo B era un valor que la variable discreta tomaba con probabilidad positiva, iba a cambiar, ¿sí? Esta probabilidad. ¿Está bien? Ahora en el caso de las continuas no. Es indiferente si yo pongo el igual o no, tanto en B como en A, siempre me va a dar lo mismo. Y básicamente esto va a ser fx en b menos fx en a, ¿sí? Esto tiene una implicación importante, ¿sí? Que es bueno, que fíjense que la probabilidad, ¿sí? Si yo pongo a igual a b, la probabilidad de que la variable sea a, bueno, ya vimos que en una variable continua tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, es por eso también que si en este caso yo saco el igual, ¿sí? Voy a sacar la probabilidad de que la variable sea b, pero esa probabilidad es 0, ¿sí? Recordemos que la probabilidad se calcula haciendo la integral, ¿sí? De una función, la función de densidad. Entonces la probabilidad de ser un valor, ¿sí? Sería integrar en un punto solo, es algo que no tiene longitud, entonces la integral da 0, la probabilidad da 0, ¿sí? Es una diferencia sustancial entre las discretas y las continuas, ¿sí? Las discretas tenían probabilidad puntual, ¿sí? En algunos valores positivas, y las continuas, la probabilidad de valer un valor solo es siempre cero, ¿sí? Bueno, eso puede ser llamativo, ya que igual cuando uno calcula la variable nos da un valor, ¿sí? Pero bueno, lo que quiere decir también es que es improbable y casi imposible que nos vuelva a dar el mismo valor y por eso terminamos en general calculando en intervalos, ¿sí? Bueno, estas son un poco las propiedades, las tienen también en el apunte y bueno, quería hacer un ejemplo eh, para ver un poco cómo se usa, ¿sí? Vamos con un ejemplo del apunte, si dice la fracción de alcohol X,
¿sí? En cierto compuesto puede considerarse una variable aleatoria, llamémosla x, con función de densidad y nos dan la función, ¿sí? C por 1 menos x, por la indicadora entre 0 y 1 de x. Recordemos que esta indicadora básicamente, bueno, vale 1 cuando el x está dentro del intervalo 0, 1 y vale 0 en cualquier otro caso. ¿Sí? Bien, esto un poco lo que está indicando es que esta variable aleatoria va a tomar valores entre 0 y 1 con probabilidad 1, ¿no? Dice, bueno, primero determinar el valor de C, después hallar la función de distribución acumulada, después, bueno, dice, se elige un compuesto al azar, hallar la probabilidad de que la fracción de alcohol en dicho compuesto esté entre 1/3 y 2/3, y por último, dice, bueno, supóngase que el precio de venta del compuesto depende del contenido de alcohol. Si X es menor a 1/3, el precio es 10. Si el contenido de alcohol está entre 1/3 y 2/3, el precio es 20. Y si el contenido de alcohol es mayor a 2/3, el precio es 30. ¿Sí? Entonces, ahora dice hallar la función de probabilidad puntual del precio de venta del producto. ¿Sí? Ahora, bueno, ahora vamos a este. Empecemos primero por el A que dice determinar C. Bueno, recordemos que si yo integro la función de densidad, ¿sí?, entre menos infinito y más infinito, es una probabilidad total, ¿sí?, y por lo tanto tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces, bueno, mediante esa condición vamos a poder hallar el valor de C. ¿Sí? Pongo lo que vale la función de densidad. Después recordamos que esto vale 1 en 0, 1 y 0 afuera. Entonces puedo sacar la indicadora cambiando los límites de integración para integrar solo en el intervalo 0, 1. ¿Sí? Bueno, y después simplemente hago la cuenta. La integral de 1 menos t, recordemos que es t menos t cuadrado sobre 2. ¿Sí? El c es una constante que puedo sacar afuera. Esto me da un medio. ¿Sí? Y cuando despejo me dice que c es 2. Por lo tanto ahí tenemos definitivamente la función de densidad. ¿Sí? El 2 entonces es el número que tengo que poner para que cuando integre esa función de densidad me termine dando 1. ¿Sí? Bien, después pedía calcular la función de distribución acumulada. ¿Sí? Recordemos que f de x en x es la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor de x determinado, que es la integral de la función de densidad. ¿Sí? Está bueno, es la definición también, si se quiere, para una variable continua. ¿Está? Entonces, bueno, tengo que integrar entre menos infinito y x esta función de densidad. ¿Sí? Y lo voy a separar en casos por la indicadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tomo un valor de x que es negativo, esta indicadora va a valer siempre 0. ¿Sí? Entonces, la función de distribución me va a dar 0. ¿Sí? Después, si tomo un valor de x entre 0 y 1, ahí voy a tener que hacer la cuenta. ¿Sí? Calculo entonces entre 0 y x. ¿Sí? Cambio igual, sería entre menos infinito y x, pero por la indicadora me quedaría entre 0 y x. Tengo 2 por 1 menos t. Bueno, realizo la cuenta. Esto me queda 2 por x menos x cuadrado sobre 2. O sea, 2x menos x cuadrado es lo que vale la función de distribución acumulada en este caso. Y si x es mayor a 1, ¿sí? Bueno, simplemente me va a quedar la integral entre 0 y 1, porque para todos los demás valores, ¿sí? Para todos los demás valores, la indicadora vale 0. ¿Sí? Ahí me olvidé el diferencial. Bueno, esto ya habíamos visto que tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces la función de distribución acumulada nos queda de esta manera. Vale 0 para valores de x menor a 0. Vale 2x menos x cuadrado si x está entre 0 y 1. Y vale 1, bueno, si x es mayor a 1. ¿Sí? Perfecto. Bueno, después pedía esto, ¿no? La probabilidad de que la cantidad de alcohol esté entre 1/3 y 1/3. ¿Sí? Esto lo podemos pensar de dos maneras. Una sería integrando, ¿no? La probabilidad de que esté entre 1/3 y 2/3 es integrar la función de densidad en ese intervalo. ¿Sí? Veamos que acá la indicadora no afecta en nada porque el intervalo 1/3 y 2/3 está contenido dentro del intervalo 0, 1. ¿Sí? Así que simplemente hacemos la cuenta. Bueno,
recuerden la regla de Barrow, da 1/3, ¿sí? Y si no, también recordemos esto, que esta probabilidad la puedo calcular de esta manera, como la distribución acumulada en 2/3 menos la distribución acumulada en 1/3, ¿sí? Que si se fijan es exactamente hacer la regla de Barrow, ¿sí? Esta misma cuenta que teníamos acá, ¿no? Fíjense que esta era la función de distribución acumulada para los valores entre 0 y 1, ¿sí? Entonces hacer esta cuenta es lo mismo que hacer esta integral. Bueno, obviamente vuelve a dar 1/3, pero lo pueden pensar de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Dado que ya teníamos la función de distribución, tal vez esta segunda esté buena para usarla, para no escribir las integrales, ¿sí? No volver a pensar la primitiva. Pero bueno, cualquiera de las dos maneras está bien, ¿sí? Y por último, teníamos esa variable aleatoria, ¿sí? En la cual, bueno, nos daba el precio de la bebida, ¿sí? Este precio dependía de la cantidad de alcohol que tenía, ¿sí? Y bueno, decía entonces que el precio era 10 cuando la cantidad de alcohol era menor 1/3, ¿sí? Entonces la probabilidad de que el precio sea 10 es la probabilidad de que la cantidad de alcohol sea menor 1/3, que es la función de distribución acumulada en 1/3, ¿sí? Que haciendo la cuenta da 5/9. La probabilidad de que el valor, ¿sí? sea 20 es la probabilidad de que la cantidad de alcohol esté entre 1/3 y 2/3, perdón, ¿sí? Que de nuevo lo puedo calcular con la función de distribución acumulada y en realidad es la cuenta que habíamos hecho antes, ¿sí? Que es 1/3. Y por último, la probabilidad de que el valor sea 30 es la probabilidad de que la cantidad de alcohol sea mayor a 2/3, ¿sí? Que lo escribí de esta manera: 1 menos la función acumulada, la función de distribución acumulada en 2/3, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto de acá, ¿sí? Es nada más y nada menos que la probabilidad de que x sea menor o igual a 2/3, ¿sí? Entonces estoy pensando por el caso contrario, ¿está bien? 1 menos esto es la probabilidad de que sea mayor, ¿sí? Bueno, hago la cuenta y da 1/9, ¿sí? Recordemos y comprobemos también que la suma tiene que dar 1, ¿sí? Bueno, entonces esta variable aleatoria tiene la siguiente función de probabilidad puntual, ¿sí? Vale 10 con probabilidad 5/9, 20 con probabilidad 1/3, ¿sí? Y 30 con probabilidad 1/9. ¿Tá? Entonces, bueno, de esta manera está lindo este ejemplo porque a partir de una variable aleatoria continua pudimos definir otra que es discreta, ¿sí? Bueno, esto era un poco para que vean cómo se calcula la función de distribución acumulada. Bueno, y sigamos practicando un poco también con la función de densidad y nos vayamos adentrando un poco mejor a las variables aleatorias continuas. Bueno, nos vemos en el próximo.